El destino de Venezuela en el siglo XXI depende de nuestra victoria el 28 de julio. Si no quieren que Venezuela caiga en un baño de sangre, en una guerra civil. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela. No pudieron ahora y no podrán jamás. Ha pasado ya un mes completo desde que fueron las elecciones presidenciales en Venezuela el pasado 28 de julio. ¿Y qué cosas han sucedido en el transcurso de este breve periodo? Pues en realidad han pasado muchas cosas y ahorita mismo vamos a hacer un breve recuento de las cosas más importantes que han sucedido. Pero desde ya les digo que no han sido cosas positivas, sino todo lo contrario. En lugar de observar una luz al final del túnel, estamos observando más oscuridad. Todo comenzó cuando el pasado 28 de julio, de manera masiva y multitudinaria, los venezolanos acudieron a las urnas electorales a emitir un voto en favor de Edmundo González Urrutia y en contra de la dictadura. De esta manera, incluso miles de venezolanos que se encontraban en el exterior tuvieron que regresar a su país solamente para votar, ya que el gobierno dictatorial de Maduro no les había dado las facilidades para poder votar en el extranjero. Con todo este apoyo multitudinario a favor de la libertad, a favor del candidato de la oposición, Edmundo González, pues la victoria fue apabullante, fue algo contundente. Sin embargo, el dictador, con apoyo del Consejo Nacional Electoral, salió a decir que en realidad los que habían ganado fueron ellos. Sin embargo, con lo que el dictador no contaba es con que la oposición saliera posteriormente a desmentirlo, a desenmascararlo, diciendo que en realidad fueron ellos los ganadores. Pero esta aseveración no era algo de simples palabras, sino que ellos habían logrado recolectar más del 80% de las actas electorales y entonces tenían las pruebas fehacientes y irrefutables de que en realidad ellos habían sido los ganadores. Me emociona mucho decirles a todos que tenemos el 73.20% de las actas. Los votos que las mismas incluyen son para Nicolás Maduro 2.759.256 y para Edmundo González Urrutia 6.275.182 votos. Con las pruebas sobre la mesa, obviamente la población venezolana estaba indignada, estaba furiosa en contra del dictador y entonces decidieron salir multitudinariamente a las calles a levantar su voz de protesta, su voz de rechazo en contra del dictador para que reconociera que el pueblo votó multitudinariamente en favor de Edmundo González Urrutia. Pero, ¿cuál fue la respuesta del gobierno dictatorial contra toda esta gente que salió a protestar en su contra? Pues simplemente, como ellos tienen el poder militar, el poder policial en sus manos, lo ejercieron de una manera abusiva en contra del pueblo, de tal manera que los agarraron a golpes, los procesaron penalmente, se fueron en contra de mujeres embarazadas, en contra de niños, en contra de ancianos, en contra de todo el mundo que se atreviera a protestar en contra de ellos. Y el colmo de las arbitrariedades ocurrió cuando de manera absolutamente ilegal y matonesca se metieron por la fuerza a la casa de María Oropesa. No entiendo además por qué hacen esto. Yo no soy una delincuente y ustedes lo saben. Entraron a su casa, ya digo, por la fuerza, tumbando su puerta para detenerla sin que medie una orden judicial. No había nada, no había ninguna razón, no había cometido ningún ilícito. Simplemente por estar de parte de la oposición llegaron y la detuvieron de esta manera totalmente arbitraria cuando ella se encontraba en la tranquilidad de su casa en compañía de sus pequeños hijos y bueno, se la llevaron por la fuerza. Y desde ese momento no tenemos más noticias de ella. Con un panorama así de complicado y así de caliente, algunos organismos internacionales, principalmente la OEA, la Organización de Estados Americanos, decidió realizar una serie de reuniones a fin de ponerse de acuerdo y exigirle al dictador que exhiba las actas con las cuales supuestamente ellos ganaron las elecciones. Estamos ante una dictadura oprobiosa, estamos ante lo peor que le ha pasado al continente en mucho tiempo y esto lo tenemos que enfrentar sin mucha retórica. Sin embargo, no pudieron ponerse de acuerdo porque países como por ejemplo México ni siquiera asistieron a la reunión. De hecho, lo primero que hizo el vejete de AMLO fue saludar la victoria, la victoria del dictador Nicolás Maduro. Nosotros tenemos la información que el órgano electoral de Venezuela le está dando el triunfo al presidente Maduro. Esto es lo que sabemos. De esta manera, pues, estas reuniones de la OEA no sirvieron, lamentablemente, para absolutamente nada. Y yendo un poco más allá, en el caso de la ONU, pues tampoco ha habido un pronunciamiento enérgico
en contra de la dictadura. Entonces los organismos internacionales pues simplemente están allí como una especie de saludo a la bandera. Finalmente no sirven para absolutamente nada. Pero hay otro grande jugador en el ámbito internacional y me refiero a Estados Unidos, me refiero a Biden, el presidente de la nación más poderosa de todo el mundo. ¿Cuál fue la postura de Biden ante este fraude? ¿Cuáles fueron sus pronunciamientos? Pues Biden lamentablemente se lo ha tomado con mucha tibieza, con mucha tranquilidad. Todo este tema no le ha dado la importancia del caso, de tal manera que ha hecho unos cuantos comunicados a través de Anthony Blinken. Sin embargo, pues estos comunicados no han sido lo suficientemente fuertes, contundentes como para presionar al dictador. No ha emitido un comunicado dándole un ultimátum, ni ha emitido un comunicado diciéndole que lo va a sancionar por el fraude cometido. De esta manera, pues el dictador se siente tranquilo. ¿Por qué? Porque sabe que Estados Unidos no va a intervenir, que los organismos internacionales tampoco van a intervenir, porque sabe que nadie se va a meter en Venezuela y que nadie finalmente lo va a obligar a reconocer su derrota. Y se sienten tan tranquilos, tan seguros estos infelices, que incluso el mismo Diosdado Cabello ha salido a decir de manera pública que ya se dejen de esperar que ellos exhiban esas actas electorales que tanto están pidiendo, porque simple y sencillamente no lo van a hacer. Y no lo van a hacer porque no se les da la gana, no lo van a hacer porque no están obligados a hacerlo. Que diga si aquí en Venezuela se publican actas, cuándo se han publicado actas aquí en Venezuela. Aquí se dan resultados. Pero no solamente esto, sino que también ha acusado a la oposición, a la lideresa María Corina Machado y al presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia. Los ha acusado de usurpar funciones que no les correspondían a ellos, sino al CNE. ¿Y por qué los ha acusado de esto? Porque han exhibido las actas electorales con las que ellos efectivamente ganaron. La oposición colgó en una página fraudulenta, asumiendo responsabilidades que son competencias directas del CNE, la decisión de colgar unos documentos que ellos dicen que son actas. Los está acusando de estos y otros delitos, y finalmente ahora el gobierno dictatorial los está persiguiendo porque quiere atraparlos para meterlos en una cárcel. Sin duda alguna, este fue un gran golpe para la oposición, de tal manera que María Corina y Edmundo se vieron forzados a pasar a la clandestinidad para salvaguardar, para proteger su libertad e integridad personal. Sin embargo, y a pesar de tener un panorama así de complicado, así de complejo, no se perdían las esperanzas de que por ahí apareciera una luz que pudiera de alguna manera sembrar nuevamente el entusiasmo en nosotros y pensar que esta situación podía llegar a su fin, podía culminar esta pesadilla. Entre estas esperanzas estaban la de que finalmente los militares recapacitaran y se pusieran en favor del pueblo y en contra de la dictadura. Sin embargo, esto no ha ocurrido y tampoco va a ocurrir por la simple y sencilla razón de que todos ellos están confabulados para realizar una serie de negocios ilícitos con los cuales están llenándose los bolsillos de muchos, de miles de millones de dólares. Entonces pues no les conviene a ninguna de las partes que este negociazo se termine. Y el principal negocio que ellos realizan pues es el tema del narcotráfico. Este negocio obviamente les genera miles, millones de ganancias a todos ellos, las cuales se las reparten entre las cabezas más importantes, y pues de esta manera todos están contentos con los bolsillos llenos. No les importa que el pueblo viva en la miseria y que pase hambre. Pero las cosas no acaban allí, porque en el colmo de la desfachatez, de la sinvergüenzada, Nicolás Maduro decidió acudir al Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela para que finalmente sean ellos los que digan que fue él el ganador de las elecciones. Y efectivamente así ocurrió. Salieron estos infelices a decir que fue Nicolás Maduro el que ganó las elecciones, pero sin exhibir ninguna acta electoral de por medio. Simplemente es su palabra, al igual que en un inicio fue la palabra del CNE. Y es que, como ya sabemos, adentro de Venezuela no existe la justicia. Estos desgraciados no saben lo que es la justicia, no conocen esa palabra. Adentro de Venezuela no existe un órgano, una institución independiente que vele por el respeto de los derechos humanos de los venezolanos. Estas instituciones están confabuladas con el gobierno dictatorial de Maduro, se han vendido por unos cuantos miles de dólares, y es que claro, como les dan mes a mes su buena aceitada, pues todos ellos están felices trabajando del lado del dictador y poco les importa lo que pase con el pueblo. Entonces, mi gente, pues ¿cuáles son las consecuencias acumuladas en este primer mes que ha pasado desde el 28 de julio, desde las elecciones? Pues las consecuencias acumuladas lamentablemente son bastante tristes, bastante funestas, y estas consecuencias son miles de personas detenidas, entre
entre ellos niños, jóvenes, ancianos, mujeres embarazadas. Estas son las consecuencias, y además decenas de muertos por simplemente haber salido a protestar en contra de la dictadura, por haber salido a las calles a decir que querían, que deseaban que reconozcan la voluntad popular del pueblo. A un mes de las elecciones, el chavismo en Venezuela se ha fortalecido más, no se ha debilitado como dicen algunos falsos entusiastas por ahí. En realidad se ha fortalecido más. ¿Por qué? Porque el gobierno dictatorial ha sembrado el miedo en un amplio sector de la población. ¿Por qué? Porque cuando salen a protestar a las calles, pues simplemente los agarran a palos, los agarran a patadas, los meten a la cárcel, y de esta manera pues la gente siente un poco de miedo, se reserva su derecho a salir a las calles a protestar, no lo hacen por temor a esa represión. Pero este miedo no solamente ha llegado al común de la población venezolana, sino que también se ha asentado adentro de la institución militar, policial de Venezuela. ¿Por qué? Porque ha habido un puñado de venezolanos militares, policías, que han querido sublevarse en contra del régimen del dictador Maduro, y entonces cuando han sido descubiertos pues los han dado de baja, los han metido también a la cárcel, y entonces pues de esta manera la gente de a pie, los militares de a pie, esos policías de a pie están asustados y no les queda otra alternativa, entre comillas, no les queda otra alternativa más que seguir obedeciendo las órdenes del dictador. Luego también el dictador se ha dado cuenta que en el ámbito internacional nadie va a intervenir, que Estados Unidos no es lo suficientemente categórico, enérgico para intervenir adentro de Venezuela, que los organismos internacionales como la ONU, como la OEA, pues tampoco lo van a hacer. Entonces de esta manera se sienten más fuertes, se sienten más envalentonados para seguir adelante, porque finalmente pues nadie los va a sacar a la fuerza de allí. También ha ganado fuerza el dictador porque hasta cierto punto ha logrado salirse con la suya, silenciando de cierto modo al pueblo venezolano, limitando su libertad de expresión a través de las redes sociales. Es así que ha puesto en marcha lo que se conoce como la Operación Tuntún. De esta manera pasa por las casas de las personas que previamente han sido denunciadas, han sido identificadas como que están en contra del gobierno del dictador, les pone una X negra y de esta manera se encarga de perseguirlos. Les revisan sus celulares para ver si han hecho alguna publicación, si se están pronunciando en contra del régimen, y si así es, pues los procesan penalmente, los meten adentro de una cárcel. Y finalmente, para concluir, pues el dictador Maduro logró que la oposición pasara a la clandestinidad. De esta manera, no solamente María Corina Machado, sino también el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, se encuentran ambos en la clandestinidad, ocultos, agazapados, como si ellos fueran los delincuentes, mientras que los verdaderos delincuentes siguen en Palacio de Gobierno haciendo de las suyas. Entonces, ¿qué sigue para Venezuela? ¿Qué podemos esperar de aquí en adelante? Pues no quisiera tener que decirlo, la verdad, pero el panorama desgraciadamente no es nada alentador. Ha pasado un mes desde las elecciones y tenemos que ser realistas. Solamente siendo realistas podemos entender cuáles son las complicaciones que estamos teniendo, las dificultades que tenemos que afrontar de aquí en adelante si queremos que la situación cambie. ¿Se puede hacer algo todavía? Yo creo que sí, que se puede hacer mucho, pero necesitamos trabajar todos juntos, todos unidos. Un puñado de personas no podemos hacerlo todo. Necesitamos de la ayuda, de la cooperación de otras personas en el exterior, de otras personas que tienen más posibilidades, que tienen más fuerza. Necesitamos del apoyo de todos ellos. Y ojalá que si Trump gana las elecciones de Estados Unidos, pues tenga una postura más enérgica con respecto a Venezuela y finalmente sea él u otros países en el ámbito internacional los que decidan ayudar a todo el pueblo venezolano.